Quero nesta hora desear um feliz sábado a aqueles que não he tenido o privilégio de saludar nesta manhã. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesucristo seja sobre todos vocês aqui. Amém? Amém. Vamos continuar com o seminário, com a série, com a temática do santuário. E hoje vamos entrar em um tema que é muito controversial. Hoje nós vamos estudar, já estamos dentro do lugar santíssimo. La semana passada nós estudamos sobre o maná e os textos difíceis sobre a alimentação. Hoje eu vou invertir um pouco o ordem. Vamos abrir nossas Bíblias para que eu explique como vou invertir o ordem. Em Hebreus capítulo 9, versículo 4. Hebreus capítulo 9, versículo 4. Aqui já o apóstolo Pablo nos está falando do lugar santo e de las coisas que há dentro do lugar santíssimo. E então, a primeira coisa que o apóstolo Pablo menciona é o maná. Agora vamos a ver a segunda e a terceira que encontramos dentro do lugar santíssimo. Hebreus capítulo 9, versículo 4 nos diz assim: el cual tenía un cesario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ok, muy bien. Quero fazer pequena pausa acá. Te vou pedir favor. Se você se pode sentar acá e usar o micrófono com cable, se le pode mover, lo mueve, por favor, para que assim todos puedan escuchar a leitura bíblica. Muito bem. Então, o apóstolo Pablo aqui nos vem mencionando como está o ordem acá dentro da urna, dentro de allí. Primeiro vem que el maná, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? El texto dice, después del maná que viene, la vara de Aarón. Y el tercero, ¿qué es? Las tablas de los testimonios, los 10 mandamientos. Entonces, el orden exacto hoy sería hablar de qué representa, qué simboliza la vara de Aarón. Pero yo tomé la decisión de invertir, cambiar el orden acá, la secuencia. Hoy nosotros vamos a estudiar sobre la ley, los 10 mandamientos. Y como yo les mencioné a un principio, la temática hoy será una temática que genera mucha controversia. Porque hoy nosotros vamos a estudiar sobre la ley clavada en la cruz. ¿Cuál es esta ley? ¿Qué ley fue clavada en la cruz? ¿Qué ley con la muerte de Jesucristo fue abolida y ya no necesitamos guardar más? Según todo el mundo cristiano, la ley que está clavada en la cruz, ¿cuál es? Los 10 mandamientos. Esta es la ley que está clavada en la cruz y que ya no necesitamos guardar más. Sin embargo, si usted pregunta a cualquier hermano evangélico, a cualquier cristiano, preguntar en cuanto a la idolatría, si es permitido o no, ahora, ¿qué te va a contestar? Que no. Si es permitido matar, te va a contestar que no. Entonces aquí hay algo que yo no entiendo muy bien. ¿Cómo es esto que los 10 mandamientos está clavado en la cruz, que yo ya no necesito más guardar los 10 mandamientos? Sin embargo, si yo quebranto cualquiera de esos acá, es pecado. ¿Cuál es el problema del mundo cristiano entonces? Es con el cuarto mandamiento, y lo más curioso de todo esto es que es el único mandamiento que empieza ¿cómo? Acuérdate. Lo que el mundo cristiano, el mundo protestante está diciendo que usted y yo debemos olvidar, Dios aquí me está diciendo que yo debo acordarme de este día. Mire qué curioso. Entonces, debemos entender algo. Yo voy a empezar a ir adelantándome un poco al tema. Existían 2 leyes. Y debemos entender de estas 2 leyes que Dios entregó, ¿cuál de ellas fue clavada en la cruz?
Outro ponto interessante que devemos entender. Los 10 mandamentos. Ele te explica a consequência do pecado, sim ou não? Não te explica. Por exemplo, el mandamento diz, não matarás. Ele te diz qual é a consequência de não matar? Não. O mandamento não me diz, não matarás porque vai passar esto e esto. Não me explica. Não cometerás adultério. Simplesmente, não lo hagas. Pero Deus aqui não te explica que é o que vai passar. É o mesmo mais ou menos com tus hijos. Que tu chegas a tu hijo e digas, hijo, quando está muito chiquito, não metas a chave en el enchufe. Não lo metas, ¿ok? Tu não tens que explicar, simplesmente não lo metas. Tu sabes a consequência, sim ou não? Sabes. Tu hijo sabe? Não sabe. Se ele te obedece, ele não terá nenhum problema. Pero se ele não te obedece, terá um problema grandíssimo. De igual maneira é com a lei de Deus. Deus não te diz a consequência, pero Deus nos muestra qual é a consequência. ¿Dónde é que nós encontramos a consequência del adultério? En la Bíblia. Se tu vas a la Bíblia, tu vas a encontrar as consequências do adultério. Por exemplo, só ler a história de David. Encontramos a consequência do adultério aí, sim ou não? Por supuesto que sim. Encontramos a consequência do assassinato que cometeu David? Claro que sim. Então, a lei, ela não me diz a consequência, pero toda a Bíblia, eu encontro a consequência de guardar ou não guardar a lei de Deus. Por exemplo, eu encontro a consequência ou o resultado por guardar a lei de Deus também. Na história de José. José decidiu não quebrantar que mandamento? O mandamento del adultério. Por não quebrantar este mandamento, depois Deus le puso ¿dónde? ¿Dónde Deus puso a José? Después de todas las consecuencias que hubo allá por la mentira de la mujer, en el palacio, como el segundo hombre más importante de Egipto. Entonces yo veo ahí también el resultado de la obediencia, obedecer la ley de Dios. La Biblia entonces es un resumen de la obediencia y de la desobediencia. Por eso que la Biblia tiene que ir conectada con la ley de Dios. No se puede separar la Biblia y la ley, porque aquí es el manual que yo voy a encontrar de las consecuencias, resultados de obedecer o desobedecer a Dios. Entonces la ley, ella no te va a decir, pero la Biblia sí. Entonces para esto, por esta razón, que la Biblia y la ley tienen que estar conectadas. ¿Punto? Muy bien. Vamos a ir avanzando entonces. Vayamos al libro de Gálatas. Y aquí el apóstol Pablo nos va a hablar algo muy interesante. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 4. El apóstol Pablo aquí, ele nos va a mencionar un problema que estaba pasando en la iglesia allá en Gálatas, en Galacia. Entonces, y era un problema que lamentablemente pasa muchas veces hoy en día. Y el apóstol Pablo viene explicando puntos por puntos del problema que estaba sucediendo y las consecuencias que hay en no obedecer los principios establecidos en la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 4, nos dice así de la siguiente manera. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok, entonces el apóstol Pablo aquí, el problema que estaba habiendo aquí en Galacia, era con los maestros que estaban llevando al pueblo a lo que aquí nosotros conocemos y llamamos como llevar al pueblo a volverse a judaizar. Ok? Para una persona volver al judaísmo, aquí, ¿qué ella tenía que volver a hacer? Una de las cosas era la
circuncisión. Ese siempre era un conflicto que había en todas las iglesias. Se levantaban maestros diciendo al pueblo que deberían volver a la circuncisión y todo lo demás. Y el apóstol Pablo resultados de volver a esta práctica. Y viene diciendo que si tú estás bajo la esclavitud, bajo la ley de esclavitud, el apóstol Pablo habla de la ley de esclavitud, no está hablando de los 10 mandamientos acá. Pablo no está mencionando los 10 mandamientos, sino la ley de esclavitud, ley de la circuncisión. Él viene diciendo, si tú vuelves a la circuncisión, tienes que guardar toda la ley. Pero la ley acá no es los 10 mandamientos, hay que tener muy en claro esto, sino que la otra ley que nosotros llamamos que es la ley ceremonial, que ahorita vamos a ver todo lo que trae la ley ceremonial. Otra cosa, el apóstol Pablo dice que si tú vuelves a la ley ceremonial, te apartas ¿de quién? De Cristo. Es decir, está destituido de la gracia de Cristo. Entonces aquí entra lo que nosotros llamamos salvación por las obras. Entonces, para estos judíos, ellos seguían un principio más o menos que como si el cielo es como si fuera un banco. Entonces, cada obra de la ley que tú haces son créditos para ti allá en el cielo. Y entonces después estos créditos van a influenciar en tu salvación. Pero el apóstol Pablo viene diciendo que no es así. Pero el apóstol Pablo también, él habla, enfatiza la circuncisión. La circuncisión ella era para la persona pertenecer al pueblo de Dios, ¿qué tenía que hacer? Circuncidarse, ¿verdad? Pero la circuncisión fue reemplazada ¿por qué? ¿Por qué ceremonia? Para que uno pueda pertenecer a la familia de Cristo. El bautismo. Entonces es decir que ahora el apóstol Pablo dice que la circuncisión fue reemplazada. Esta ley fue sustituida por otra ley, por otro mandato, por otra orden que el Señor Jesucristo ha dejado. Ahora, para que tú pertenezcas a la familia de Cristo, lo que tú tienes que hacer es confesar a Cristo públicamente y entregándose a través de las aguas del bautismo. Eso es lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Entonces, que volver a la ley de esclavitud es esto acá. Pablo nunca menciona los 10 mandamientos. Y más adelante vamos a ver esto. Y otro punto que es justificación por las obras es destituición de la gracia de Cristo. Las obras no me justifican. Yo puedo hacer lo que yo quiera, buenas obras, buenas acciones, lo que sea. Esto no me va a justificar. Yo soy justificado ¿por qué? Por fe. La justificación por la fe en Cristo Jesús. La salvación es por gracia, pero la justificación viene a través de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús, en el sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces, por eso es justificación por la fe. Yo creo en esto, pero la salvación yo no la merezco. Ahí entra la gracia. Entonces, yo tengo que creer en Cristo. Entonces, soy justificado por la fe. Cristo me justifica y ahora Él da algo que yo no merezco, que es la salvación. Ahí entra la gracia. Vamos a ir avanzando. Y ahora vamos al libro de Judas. Y ahora Judas aquí, ele pone um ponto muito importante que lamentavelmente este ponto estamos vendo que está passando em nossos dias. Hablando en cuanto a la palabra de Dios, es lo que la gente está haciendo. Palabra de Dios, Judas 4. Solo decimos el versículo porque Judas solo tiene un capítulo. Entonces, Judas 4 nos dice de la siguiente manera. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Un problema que estaba viendo y que Judas aquí está mencionando es que la gracia de Cristo la gente había convertido en ¿qué? En libertinaje. ¿Qué es libertinaje?
Por ejemplo, la Biblia nos menciona que cuando el pueblo empezó a adorar el becerro de oro, la verdad es que el pueblo estaba en libertinaje. Libertinaje es lo mismo que idolatría, es la inmoralidad sexual, la inmoralidad en la alimentación, en la conducta. Entonces, Judas aquí viene mencionando que la gente haga la gracia de Cristo, la misericordia, y esto lo convierte en libertinaje. Podemos vivir como sea porque Cristo nos salvó, estamos bajo la gracia de Cristo, ya no hay condenación, nadie será juzgado porque Dios es amor. Y Dios nos ama tal como somos. Si tú eres un fornicario, Dios te ama, Dios te acepta, Dios es amor, Dios es misericordia. Es decir, la gente agarró los textos en que el apóstol Pablo habla de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, y ellos convirtieron eso, banalizaron esto de tal forma que hoy tú puedes cometer el pecado, que sea la atrocidad, que sea vivir en pecado y no pasa nada. Porque Cristo te ama. Porque Cristo murió en la cruz por ti. Y esto basta. Una vez salvo, salvo para siempre. Esa es la teología moderna hoy en día. Es la teología que las personas están. Una vez salvo, salvo para siempre. No hay condenación, no va a haber condenación porque Dios es amor. Pero el Judas aquí, mencionando que esta gente son indignas del perdón de Dios. Son hombres indignos, hombres pecadores impíos que no merecen la gracia de Cristo. Ahora, yo les quiero, el apóstol Pablo también le menciona en Romanos, vayamos a Romanos 6, y el apóstol Pablo aquí, él hace una comparación entre la gracia y la ley. Y entonces muchas personas agarran estos textos de Romanos para hacer una mezcla, una amalgamación, ¿no? De la ley y la gracia, y tratan de explicar una gracia barata. Romanos capítulo 6, versículo 1, nos dice de la siguiente manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ok, la Biblia dice que donde superabundó el pecado, superabundó ¿qué? La gracia. Entonces, es decir, para que haya más gracia, hay que hacer ¿qué entonces? Pecar muchísimo, para que la gracia de Cristo se manifieste sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que el mundo, es más, este hermano ya pasó el descanso, ya murió. Había un hermano, era muy querido. Yo tenía una amistad muy bonita con él. Y él me decía, mira, yo fumo una cartera al día. Se dice cartera en español también, ¿verdad? Una caja. Yo fumo una cajita al día. Y yo no voy a dejar de fumar. Y yo dije, ¿por qué no? Porque yo creo que Jesús me ama y que Él me salvó. ¿Cómo que yo voy a dejar de fumar? Yo estoy mostrando salvación por las obras. Yo estoy mostrando que no creo en el sacrificio de Cristo en la cruz por mí. Entonces yo creo tanto en Cristo, en su misericordia, en su perdón y en su amor, que Cristo me va a salvar yo fumando, tomando y acostándome con mujeres. Porque si yo dejo de fumar, dejo de comer ciertos alimentos y dejo de dar mis gustitos, entonces estoy mostrando salvación por las obras. Entonces, porque yo creo en Cristo, Él me va a salvar yo fumando. Es decir, Cristo me va a salvar con mis pecados y no de mis pecados. Pero ahora mira lo que el apóstol Pablo contesta. Entonces, hay que seguir pecar para que se abunde la gracia. El versículo 2, mira lo que el apóstol Pablo menciona acá. Y nos dice así. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces mira el apóstol Pablo que él es muy enfático. De ninguna manera. ¿Cómo yo voy a vivir en pecado si yo soy una nueva criatura? ¿Cómo que yo voy a vivir pecando? Pero este texto aquí, mucha gente dice, la ley fue abolida, ahora estamos bajo la gracia.
bajo la misericordia, bajo el perdón. La ley fue abolida en la cruz. El apóstol Pablo mismo nos está diciendo esto. Ahora mira lo que el apóstol Pablo contesta en el versículo 31. Romanos capítulo 6, versículo 31 nos dice así. Perdón, el último versículo. Yo no sé por qué dije 31. El 23. No sé por qué dije 31. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ok. Yo la verdad. Ok, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, ¿verdad? La dádiva de Dios, ¿qué es? Una persona con sus pecados, llevarla al cielo con sus pecados. No, porque el pecado se tiene que pagar. ¿Y cómo se tiene que pagar? De la muerte. Ahora, ¿qué es pecado? Pero vamos a dejar que la Biblia nos hable, ¿verdad? Para los que están acompañando a través de la televisión, del YouTube y todo lo demás, vamos a dejar que la Biblia nos conteste y vayamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Aquí entonces, el apóstol amado, Juan, él nos va a explicar bíblicamente qué es pecado. Ustedes acá contestaron perfectamente bien. ¿Qué es el pecado? Vamos a dejar ahora que la Biblia conteste para los demás, para los que no conocen, para los que no saben bíblicamente qué es el pecado. Primero de Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice así. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado entonces? Infracción de la ley. No hay otra definición en la Biblia para definir qué es el pecado. Mucha gente dice, no, pecado es falta de amor, falta de misericordia. Tratan de añadir algo que la Biblia no está diciendo. Claro que la Biblia tiene muchas otras definiciones para pecado. Por ejemplo, la Biblia dice que pecado también es saber lo bueno y no hacer. Todo aquel que sabe lo que es lo bueno y no lo hace, está pecando. Pero también la Biblia nos dice que falta de fe es pecado. Vamos a volver al libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, y aquí vamos a entrar en otro punto que es muy tergiversado por el mundo protestante, por el mundo cristiano. Romanos capítulo 3, el versículo 20, aquí el apóstol Pablo, es más, los libros del apóstol Pablo, de verdad que se presta, si la persona no analiza el texto con su contexto, se presta para dar interpretaciones que el apóstol Pablo nunca ha predicado, ha dicho. Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice así. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿La ley sirve para qué? Para señalar, para conocer el pecado. Ok, digamos que ahora sacamos la ley. Se acabó la ley, no existe más la ley. Una vez que se quita la ley, ¿qué desaparece? El pecado. Desapareciendo el pecado, ¿qué se va a desaparecer? El sacrificio de Cristo. Porque Cristo vino ¿para qué? Para pagar el pecado. Pecado, transgresión de la ley. Pero quito la ley, no hay pecado, no hay sacrificio de Cristo. Si no hay sacrificio de Cristo, no hay evangelio. Si no hay evangelio, ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Ya ves? Por quitar esta palabra, la ley. Por sencillamente quitar la ley, porque quitamos la ley. Entonces con esto, nosotros quitamos toda esta cadena. Lo que Satanás quiere es tocar, es quitar el sacrificio de Cristo. Esto es lo que Satanás quiere hacer. Y se quita la ley, se acabó.
Entonces, la ley, otra cosa que yo quiero dar mucha énfasis aquí, la ley no sirve para justificarte. Los 10 mandamientos no te van a justificar. Esto no es el propósito de los 10 mandamientos. El propósito de los 10 mandamientos, ¿qué es? Señalar el pecado. Los 10 mandamientos, mira, esto es pecado, pero yo, digamos que yo soy la ley, yo no te voy a justificar. Esta no es mi función. Mi función es mostrar que es el pecado. Entonces, pero cuando yo veo el pecado y miro que soy pecador, la ley me conduce ¿hacia quién? Hacia Cristo. Y entonces ahora Cristo me va a justificar. ¿Y dónde es que Cristo me justificó? En la cruz del Calvario Cristo me justificó. Ahí Cristo vino para pagar los pecados que usted y yo no podríamos pagar. Y entonces ahí, ahora Cristo me justificó, entonces Cristo, una vez que me justifica, ¿qué Él me va a dar? El perdón y la gracia, que es la salvación. Ahora, pero bueno, estamos bajo la gracia, somos salvos por la fe, lo que el mundo dice, ¿no? Pero mire, ahora sí, el versículo 31, Romanos 3, Romanos capítulo 3, ahora vamos a ver el versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Vamos a negar y anular la ley por causa de la fe? Por supuesto que no. Mire que la ley y la fe tienen que estar juntas. Y de allá atrás yo escuché una persona que dijo que la fe sin las obras, ¿qué es? Muertas. Pero las obras sin la fe, ¿qué son? Muertas. No se puede separar. Si yo quito la ley, quito el pecado y quito la Cristo, quito la justificación por la fe y todo lo demás. Si yo quito la fe y solo me quedo con la ley, esto es legalismo, es salvación por las propias obras y tampoco esto me sirve para la salvación. La ley es un espejo. La función del espejo, ¿cuál es? Mostrar tal cual uno es. Pero el espejo no te limpia. ¿Quién te limpia es el agua? ¿Quién es el agua? El agua del cielo. Cristo Jesús. Cristo Jesús es el agua. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 23. Romanos 14, 23. Entonces aquí, mi primer punto es que yo quiero hablar un poco de la gracia, de la fe, de la ley. Esta ley aquí, que el apóstol Pablo está mencionando, ¿qué ley es esta? ¿Ley ceremonial o ley moral? Acuérdense que la ley ceremonial es la ley de la circuncisión, sacrificios, las fiestas y todo lo demás. La ley moral son los 10 mandamientos. Entonces el apóstol Pablo aquí cuando él menciona que no vamos a negar la ley por la fe, ¿qué ley él está hablando aquí? La ley moral, los 10 mandamientos. ¿Eso está claro para todos? Muy bien. Romanos capítulo 14, versículo 23 nos dice de la siguiente manera. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ok, esto de comer nosotros ya estudiamos la semana pasada, solo quiero hablar un poco de otras definiciones que la Biblia nos da en cuanto al pecado. Entonces, pecado es falta de fe, ¿qué es? Pecado. Entonces, ahora voy a abrir un paréntesis acá y voy a mencionar que muchas veces hay muchas personas que dentro de la iglesia, ven la iglesia, están pecando, porque no tienen fe de que Dios se hace presente en este lugar. Esto es pecado. Todo lo que yo hago sin fe, yo estoy pecando. Entonces, otra definición bíblica es, sin fe, si no tengo fe, estoy pecando. Las cosas que voy a hacer para Dios, en la casa de Dios, y estoy haciendo sin fe, estoy cometiendo pecado. Bien, ahora, como ya les mencioné, que hay 2 leyes. Pero antes de mencionar las 2 leyes, vayamos a primero, 2 de Pedro,
Segunda de Pedro, capítulo 3. Y aquí el apóstolo Pedro, entonces, él va a hacer una comparación y hablar un poco de los escritos del apóstolo Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Entonces el apóstolo Pedro, él va a hablar de la diferencia de los escritos del apóstolo Pablo y lo que la gente hace con los escritos del apóstolo Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, nos dice así. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Ok? ¿Qué es lo que los indultos, los ignorantes, no, cuando yo hablo ignorantes no estoy hablando de una manera despectiva, sino lo que el apóstol Pablo, los ignorantes, hace con los escritos del apóstol Pablo? Los tuercen, ¿para qué? Su propia conveniencia. Entonces, pero los escritos del apóstol Pablo, según el apóstol Pedro, que son fáciles de entender, ¿sí o no? No es fácil, es difícil de entender. ¿Por qué razón? Él mismo explica, según la capacidad que el Señor ha dado al apóstol Pablo. Pregunto, el apóstol Pablo, ¿qué cultura tenía este hombre? ¿Qué conocimiento tenía? Era brillante el apóstol Pablo. Según algunos historiadores, Pablo hablaba aproximadamente 8 idiomas. Pablo hasta a Espanha fue a predicar. Mira, de dónde salió hasta dónde llegó predicando. Predicaba en Asia, en Europa. O sea, el apóstol Pablo era un doctor. Era un hombre con mucho conocimiento. Y podemos ver esto claramente. Si usted lee las epístolas del apóstol Pedro, ¿es fácil de entender? Sí, sí es fácil de entender. ¿Por qué? ¿Cuál era la profesión del apóstol Pedro? Pescador, era un hombre sencillo. Es por esto que la Biblia, ella es inspirada por Dios, pero ella es hablada con un idioma humano. El Espíritu Santo no agarró la mano de la persona y empezó a escribir. Según la capacidad intelectual de la persona, era como el Espíritu Santo la iba a utilizar. El apóstol Pedro, el Espíritu Santo utilizó de una manera, pero el apóstol Pablo, como él tenía más conocimiento, era un hombre más preparado, el Espíritu Santo lo utilizó de otra manera. Y entonces las personas agarran los textos del apóstol Pablo y vamos a leer uno de ellos ahora. Ya vayamos a Colosenses capítulo 2, que fue nuestra lectura bíblica, versículo 13 y 14. Entonces la gente agarra los textos del apóstol Pablo y entonces empiezan a distorsionar. Pregunto, ¿por qué es que el apóstol Pablo enfatiza mucho la ley? ¿Por qué razón? El apóstol Pablo, ¿qué era? ¿Qué era? Aparte de judío, aparte de romano, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, ¿cómo él era? Estricto a la guarda de la ley. Entonces, por esto que el apóstol Pablo enfatiza mucho, porque el apóstol Pablo daba mucha énfasis, era muy estricto a qué ley, ley moral o ceremonial. La ley ceremonial. El apóstol Pablo, los fariseos enfatizaban mucho la ley ceremonial. Ellos daban mucha énfasis y es por esta razón que la mayoría de los escritos del apóstol Pablo, Romanos, Gálatas, Colosenses, el apóstol Pablo habla mucho de la ley. Pero es la ley es ceremonial lo que él sabe, porque él cuando era fariseo, esto era lo más importante para él, esto ahí donde él encontraba la salvación. Pero una vez que el apóstol Pablo tiene un encuentro genuino, verdadero con Cristo Jesús, él mismo dice, todas estas cosas las tomé ¿por qué? Por basura, ¿por causa de quién? De Cristo, para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo comprendió que la ley ceremonial, que la ley no salva a nadie, que el único que puede salvar es Cristo Jesús, y entonces él enfatiza mucho este punto, porque los judíos, para ellos, la salvación se encontraba en la ley ceremonial. Por esta razón que el apóstol Pablo da mucha énfasis en la ley.
Y él habla de la ley, que la ley, pero es la ley ceremonial. ¿Ok? Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14 nos dice de la siguiente manera. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Ok, ese es un texto que muchos adventistas tienen problema. Porque ahora Cristo agarra la ley que estaba en contra de quién. La ley estaba en contra de quién. Los actos de la ley, ¿en contra de quién? De nosotros, ¿verdad? ¿Y qué hace Cristo con esto? Las clava en la cruz. Entonces, ¿cómo que usted me va a decir si aquí el apóstol Pablo está diciendo que Cristo clavó la ley en la cruz? ¿Cómo que usted me va a decir que yo debo guardar los 10 mandamientos? Pero el apóstol Pablo en Efesios, no vamos a abrir, pero son llamadas en Efesios, él dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres como manda la ley. El quinto mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y perdónenme lo que voy a decir acá. O el apóstol Pablo hablaba de una ley ceremonial, o el apóstol Pablo es bipolar. Porque no es posible que acá el apóstol Pablo dice que Cristo clavó la ley en la cruz y después el apóstol Pablo manda a los hijos ser obedientes a sus padres como manda la ley. No tiene sentido. Porque si una hora le dice, no, Cristo clavó en la cruz, no, pero ahora guarden la ley, pero ahora fue clavada, pero ahora hay que guardar. No tiene sentido esto. Entonces debemos entender de qué ley el apóstol Pablo está hablando aquí. Pero vamos a intensificar un poco más el asunto acá. Versículo 16 de Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, versículo 16 nos dice así. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Ok? Hasta ahí está bien. Nadie nos tiene que juzgar en cuanto a comida, bebidas, días de fiestas y lunas nuevas y días de sábados. Muy bien, hay que poner esto bien en claro. Hay unas versiones que dicen días de reposo, pero hay otras versiones que me gustan más las que dicen nadie os juzgue en cuanto a días de sábados. Guarden bien esto. Y ahorita vamos a volver para explicar qué es estos sábados aquí. Entonces, pero muchos indultos agarran los textos del apóstol Pablo, lo van a tergiversar, lo van a torcer para decir algo que el apóstol Pablo no está diciendo. Y muchos agarran este texto a ver, adventista, tú adventista del séptimo día, explícame, el apóstol Pablo dice que tú no me puedes juzgar por día de sábado. Ellos no ponen sábados, dice sábado. Tú no me puedes juzgar por día de sábado. Si yo no guardo el sábado, ¿tú qué tienes que ver con esto? Entonces, ahorita vamos a ver. Pero como yo les mencioné, la Biblia habla de 2 leyes y vamos a ver cuáles son estas. Vayamos ahora a Génesis, ahora sí debemos ir al Antiguo Testamento. Génesis, y vamos a ver el versículo, capítulo 2. Génesis capítulo 2, y aquí nosotros vamos a ver que es Dios presenta la primera ley. Génesis capítulo 2, versículo 15 al versículo 17, y mira lo que nos dice acá. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, aquí nosotros vemos que Dios presenta una ley a a Adán y Eva. La Biblia nos dice que si la persona quebranta uno de los mandamientos, es culpable de ¿cuántos? De todos. Puedes guardar 9, pero si quebranta uno, se convierte en culpable de todos. Santiago, eso no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Santiago es muy claro.
Si guardas 9, pero quebrantas en un mandamiento, eres culpable de todos. Aquí nosotros podemos ver que Dios presenta su ley a Adán y Eva. Y esta ley que les prohibía comer del fruto, ¿sí o no? Pregunta, ¿el mandamiento aquí estaba claro? Sí. ¿Había consecuencias en este mandamiento, sí o no? Sí había consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia? La muerte. ¿La paga del pecado qué es? Muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Entonces, si ellos cometiesen pecado, iban a morir. ¿Pecado qué es? Transgresión de la ley. Con eso estamos claros, ¿verdad? Entonces aquí, la ley no fue dada como muchos dicen en el Sinaí. Dios ya está presentando a Adán y Eva. Y hay un versículo en la Biblia, a mí se me olvidó poner este versículo, que dice que Adán quebrantó los estatutos de Dios. Así lo dice. Adán quebrantó los estatutos de Dios. Después yo voy a poner abajo el versículo exacto en el video para los que quieran ver después de buscar. Adán quebrantó los estatutos. Y podemos decir, nosotros vamos mencionando mandamiento por mandamiento, en el simple hecho de Eva comer del fruto y Adán comer del fruto, ahí nosotros encontramos que ellos quebrantaron los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero pregunto, ¿es aquí entonces que surgen los mandamientos de la ley de Dios o existían antes de esto? Existían antes. Muy bien, vayamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Y aquí nosotros vamos a ver, pregunto, la ley ¿qué tiene que venir antes? ¿La ley o el pecado? La ley, porque si no hay ley no hay pecado. Entonces, es decir, la ley surge antes del pecado, porque qué injusto sería Dios que no le dice nada a Adán y Eva, ellos van a comer del fruto, ustedes pecaron porque mi ley dice que no se puede comer. Pero ¿cómo si tú no me presentaste la ley? Entonces, antes del pecado, tiene que existir la ley. La ley no vino después del pecado como muchos así lo dicen. Y vamos a ver esto, que la ley no fue presentada aquí en el Edén, sino que la ley existía antes. Ezequiel capítulo 28, versículo 16 nos dice así. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Y así nos dice. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. Ok, este querubín protector, ¿quién es aquí? Satanás. ¿Dónde estaba antes? ¿Dónde era el hogar de Satanás? En el cielo, ¿verdad? ¿Y qué le hace allá en el cielo? ¿Qué es lo que le hace en el cielo? Aquí viene diciendo. Sí, no, pero ¿qué cosa fue que le cometió en el cielo? Pecado. Dice, pecaste a causa de tus contrataciones. Entonces, es decir, como ya mencionamos, ustedes mismos mencionaron acá, antes del pecado tiene que existir ¿qué? La ley. Es decir, que la ley ella es tan antigua como Dios. Antes de que cualquier ser fuera creado en el universo, que solo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya existía la ley de Dios. La ley no surge después del pecado, sino que la ley existe antes del pecado. Y Lucifer, que entonces aquí era Lucifer, allá en el cielo, él cometió pecado. Porque es muy claro, el apóstolo Pablo dice que el santuario es un símbolo de ¿qué? ¿Es una copia de qué? Del verdadero. ¿Y dónde está el verdadero? En el cielo. ¿Y qué encontramos en el lugar santísimo? Los 10 mandamientos. Y allá, en la urna, ¿qué estaban allá? ¿Qué dos seres habían allá? 2 querubines. Ven diciendo que Lucifer entonces era un querubín cubridor, protector. Él estaba mirando todos los días. ¿Qué entonces que él miraba? La ley de Dios. Entonces, ¿cómo que usted me va a decir que la ley surge después del pecado? No existe, no hay base bíblica. La Biblia no defiende tal creencia. La Biblia es muy clara en decir que la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral, existe antes del universo.
existe juntamente con Dios. Porque esta ley es para conducir los seres celestiales, los seres angelicales, necesitaban de la ley de Dios para poder vivir. Porque sin ley, todo se corrompe. Podemos ver con Satanás y sus ángeles, por querer vivir sin ley, ¿qué pasó con ellos? Fueron arrojados a este mundo y para ellos ya no hay más esperanza. Y porque para ellos no hay esperanza, porque ellos no tienen ley, ellos quieren que todo el mundo ignore la ley de Dios. Ahora sí vamos a ver cuando entra la segunda ley. Génesis capítulo 3, versículo 19. Quiero hacer una pregunta mientras ustedes buscan. Lo que estamos estudiando aquí, ¿les está quedando claro? Amén. ¿Sí? ¿Van a poder entonces defender ahora? Muy bien. Eso es lo más importante, que esto es como una clase. Aparte, más que un sermón, mi propuesta es que esto sea un estudio bíblico para que ustedes conozcan bien por qué es que tú guardas la ley de Dios y por qué es que tú guardas el santo sábado de Dios. Otro paréntesis acá. ¿Ya encontraron Génesis 3:19? Ok, vamos a hacer un paréntesis acá. Miren, Satanás en sí no tiene problema con los 9 mandamientos. Es más, él quiere que el mundo guarde los 9 mandamientos. Él quiere que el mundo ignore el 4º mandamiento. ¿Por qué razón? Porque este mandamiento señala a ¿quién? Al Creador, a Dios. Por eso es que Satanás quiere que el mundo eche por tierra este mandamiento. El mundo cristiano no tiene problema con no matar, no adulterar, no robar, no mentir. Ellos abominan estas cosas. Y Satanás, contento y feliz de la vida, Satanás quiere que la gente ignore el 4º mandamiento porque es el mandamiento que señala al Dios creador de todo el universo, que menciona la verdadera adoración. Adoración al único que merece, que es Dios. Porque Satanás en el cielo él quiere ser como ¿quién? Como el Altísimo, como Dios quebrantando. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora entonces Génesis capítulo 3, versículo 19 nos dice así. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál fue el resultado del pecado? La muerte. ¿Cuál fue el resultado del pecado? La consecuencia. Aparte de la maldición, ¿qué trajo para la familia humana? Trabajo no es una maldición, es una bendición. Pero ¿qué es lo que trajo el pecado? La muerte. Muy bien. Pero pregunto, ¿la muerte física o espiritual aquí? Espiritual. Porque ¿cómo era la relación del hombre y Dios? Estrecha, íntima. La misma Biblia dice que el Señor venía a pasear en el huerto al atardecer para pasar con su criatura. Pero una vez que entra el pecado, esta relación, ¿qué pasa? Se corta, se acabó. Hay una división, hay una separación. Versículo 21 de Génesis 3, Génesis capítulo 3, versículo 21 nos dice así. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ok, entonces, ¿por qué la paga del pecado qué es? Muerte. Pregunta, ¿el hombre murió en este instante? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Por qué no murió? El cordero, el símbolo. Ok, aquí ya vamos llegando a la segunda ley. Hay una ley que es antes del pecado, que es la ley moral, los 10 mandamientos. Pero hay una segunda ley, que es la ley ceremonial. Esta ley sí empieza después del pecado. ¿Y qué mandaba esta ley que yo debería hacer? Matar un cordero. Es decir, la ley moral me señala el pecado. ¿Qué es el pecado? La ley ceremonial me trae la medicina para el pecado. ¿Y la medicina para el pecado qué era? Que un cordero, que un inocente debería morir por mí. Por el culpable. Entonces, la segunda ley aquí, la ley ceremonial, entonces ella me está diciendo, mira, la ley moral dice, mira, tú pecaste, eres un pecador.
necesitas una medicina, pero yo no te la puedo dar. Entonces yo entro a la ley ceremonial, mira, la paga del pecado es la muerte. Tú mereces morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es la vida y vida en abundancia. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Ahora, Cristo tiene que morir en tu lugar. Y Cristo aquí es simbolizado por un cordero. Ahora tú tienes que sacrificar este cordero. Y lo más interesante de todo, no era que venía el sumo sacerdote o el sacerdote levita y sacrificaba el cordero. ¿Quién tenía que sacrificar el cordero? Yo, el pecador. Porque la salvación, nadie puede aceptar la salvación por mí. Yo tengo que aceptar la salvación. Entonces, la persona venía, confesaba su pecado, agarraba el cuchillo y le cortaba al cordero. Y entonces toda la sangre derramada, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces la ley moral, la ley ceremonial, esta sí entra después del pecado, porque es la solución momentánea para el pecado. Vamos a ver otros textos para que nos quede claro esto. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 4. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 4. Y aquí nosotros vamos a ver más los símbolos de la ley. Ahora vamos a hablar de la ley ceremonial. Siempre que yo empiece a hablar de la ley aquí, ahora ya no es más la ley moral, sino que es la ley ceremonial. Génesis 4, versículo 3 al versículo 4 nos dice así. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Gracias. Entonces aquí nosotros estamos viendo que esta ley ceremonial, ella pasa de generación en generación, de padre a hijos. Para que Caín y Abel pudiera seguir con vida, ellos estaban de qué entonces? Ofrecer un cordero para el perdón de sus pecados. Pero mire lo curioso, que Dios aquí solo acepta un sacrificio. ¿Y el sacrificio de quién? De Abel. ¿Por qué? Porque Abel está siguiendo ¿qué ley? La ley moral. Sin embargo, aquí Caín está siguiendo la ley del hombre. Yo doy lo que yo quiero, lo que me parezca mejor a Dios. Por eso que no debemos tener este pensamiento de que yo voy a dar mi mejor para Dios. Dios no quiere tu mejor. Dios quiere que tú des lo mejor de lo que Él te pide. Porque aquí Caín dio lo mejor que él tenía. Pero este mejor no era lo que Dios estaba pidiendo. Abel sí, dio lo mejor que él tenía porque era lo mejor que Dios le había pedido. Muchas personas pueden dar su mejor a Dios, su mejor adoración, su mejor oración, su mejor servicio de canto en el día domingo. Pregunto, ¿este es el día que Dios pidió? No. Entonces Dios no puede aceptar. Dios pidió ¿cuál día? El sábado. En el sábado entonces ahora tú vas a dar lo mejor que tú tienes, porque así Dios acepta. Pero si en el domingo yo vengo a adorar a Dios como el día de descanso y doy mi mejor, lo que voy a decir es que es fuerte, pero Dios no puede aceptar esta adoración porque va en contra de lo que Él pidió. Así como con Caín, Dios no aceptó su adoración, por más que Él dio lo mejor, porque no era lo que Él había pedido. De igual manera, hay muchas personas hoy en día que están dando su mejor a Dios, pero en el día equivocado. Y esta adoración, lo siento, pero Dios no la acepta. Ahora vamos a ver la diferencia de las dos leyes, la ley moral y la ley ceremonial. Éxodo capítulo 18, Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y aquí ahora vamos a hacer una separación en las dos leyes. Y ahora yo les voy a preguntar para ustedes, ¿de qué ley vamos a estar hablando ahora? Esta ley acá, ustedes me van a contestar qué ley es. Éxodo capítulo 31, versículo 18 nos dice así. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué ley es esta acá? Ley moral, muy bien. La ley de Dios. Pregunto, ¿esta ley fue escrita por Moisés? ¿Esta ley es de Moisés? No. ¿Esta ley es de quién? De Dios. ¿Escrita por quién?
por el dedo de Dios. Entonces decir, esta ley es la ley mosaica, es la ley de Moisés. Perdóname, pero mi Biblia me dice que Dios escribió, Dios entregó a Moisés. No fue Moisés que fue allá en el monte, ok, Señor, dítame y yo voy a escribir acá. No, la Biblia es muy clara en decir, lo único que tuvo que hacer Moisés, ¿qué fue? Labrar 2 tablas de piedras y llevarlo de Señor, aquí está lo que usted me pidió y ahora tú sabes lo que vas a hacer con eso. Y entonces en este momento Dios con su propio dedo empieza a escribir los 10 mandamientos, ley moral. Vayamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Y vamos a hablar un poco más en cuanto a la ley moral. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22, y nos dice de la siguiente manera. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Mira acá, ¿quién es el personaje principal aquí? Dios. Porque me dice, ¿Dios qué hace primero? Dios habla. ¿A quién Dios habló primero? A la congregación, ¿verdad? Desde el monte, Dios primero, lo que Dios hace primero en el monte, ¿qué fue? Pronunciar su santa ley a la congregación. Pero después Dios habla y ahora dice que Dios ¿qué hace? Escribe, las escribió y entregó a Moisés. ¿Qué texto más claro que esto? Pues bien, vayamos a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, y ahora aquí nosotros vamos a leer varios versículos en el capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 5. Y aquí entonces vamos a ver de nuevo quién es el personaje principal en estos versículos acá. Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 5 nos dice así. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Amén. Ok, aquí un detalle interesante. Esta es la primera o la segunda vez que Dios vuelve a escribir. La segunda vez, ¿verdad? A mí se me hace interesante porque en el tema que yo puse sobre quién escribió la ley, entonces una persona puso en el comentario, la primera ley quien escribió fue Dios, pero Moisés la rompió y Moisés después la escribió. Aquí está la explicación, la respuesta. Moisés de nuevo labró las tablas, llevó a Dios y Dios una vez más vuelve a escribir las tablas de los 10 mandamientos. Dios escribió y entregó a Moisés, pero ¿qué hace Moisés ahora cuando Dios le entrega las tablas? ¿Dónde las lleva? En el arca que se encuentra ¿dónde? En el lugar santísimo, que es un símbolo ¿de qué? Del verdadero que está allá en el santuario celestial en el cielo. Ok, vayamos al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Y aquí nosotros vamos a ver cómo estaba dividido el tabernáculo. Hebreos, capítulo 8, versículo 5, nos dice de la siguiente manera. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
El tabernáculo entonces aquí, el modelo original que fue presentado a Moisés, se encuentra ¿dónde? En el cielo. El tabernáculo, el santuario, la serie que estamos teniendo del santuario, es un símbolo del verdadero. Que ¿quién ministra allá? ¿Quién es el sumo sacerdote que está ministrando? Cristo Jesús. Cristo está ministrando en el santuario. Él es el sumo sacerdote nuestro. Él está abogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Él está ministrando en el lugar santísimo del santuario celestial. Y allá nosotros encontramos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Volvamos a Deuteronomio. Deuteronomio, ahora el capítulo 3. Perdón, capítulo 31. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 9. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 9, nos dice así. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Amén. Ok, ¿qué ley es esta aquí ahora? ¿Qué escribió Moisés? La ley ceremonial. Muy bien, entonces la ley moral escrita fue ¿por quién fue escrita? Por el dedo de Dios. Ahora la ley ceremonial escrita ¿por quién? ¿Y a quién Moisés entregó? A los levitas. ¿Cuál era la función de los levitas? ¿Ministrar dónde? En el santuario. ¿Pero en qué parte ministraban los levitas? El atrio, en el atrio, porque en el lugar santo y santísimo solo entraba ¿quién? Los sacerdotes en el lugar santo, y el único que podía entrar en el lugar santísimo, el sumo sacerdote. Sin embargo, aquí Moisés entregó a los levitas, porque eran los que ministraban en el santuario, pero ministraban en el atrio. ¿Y qué nosotros encontramos en el atrio? ¿Cuáles rituales eran hechos ahí? El sacrificio para la paga de ¿qué? Del pecado, sacrificio de animales. Por esta razón es que Moisés escribió. ¿Y qué venía escrito allí? Explicando los rituales, las ceremonias que tenían que hacer los levitas, las fiestas y todo lo demás. Para que quede más claro, el versículo 24 del mismo capítulo, Deuteronomio capítulo 31, versículo 24, nos dice así. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Ok, entonces aquí viene diciendo una vez más para que quede claro. ¿Dónde fue escrito esta ley? En un libro. Pero la ley moral, ¿dónde fue escrita? ¿En tablas de qué? De piedra. Ahora miren la diferencia acá. La ley moral es escrita en papeles. ¿Eso simboliza qué? La diferencia de la ley. Por ejemplo, ¿por qué fue escrita en tablas de piedra la ley moral? ¿Qué simboliza las piedras acá? Algo perpetuo, algo para siempre. Sin embargo, la ley moral, la ley ceremonial, perdón, fue escrita en un libro, en cuaderno, en papel, en hojas, que con el pasar del tiempo iba a dejar de existir. Entonces, miren la diferencia acá. Moisés escribió una, y ahora la que escribe Moisés, él escribe en papel, pero la que escribe Dios, Dios escribe en piedra. Un símbolo de que esto permanecería por los siglos de los siglos sin fin. Miren la diferencia acá, de una ley y otra ley. Versículo 25 al 26 de Deuteronomio capítulo 31, nos dice así. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿En qué lugar se iba a poner la ley que escribió Moisés? ¿Dentro de la urna donde se encontraban los 10 mandamientos o afuera? Afuera. Mire que hay una separación. Dios separa muy bien lo que es de Él y lo que Él dejó para el hombre, lo que Él permitió que el hombre escribiera. Entonces aquí nosotros estamos viendo, Moisés escribió y entregó, y ahora ellos fueron y pusieron allí. ¿Y para qué servía esta ley?
¿Cuál es el propósito de esta ley? Por testigo contra ellos. O sea, aquí ven explicando cómo se paga el pecado. Para cada pecado havia um sacrifício distinto. Se tu eres um principal, se tu eres um sacerdote, se tu eres um levita, tu sacrifício tinha que ser mais grande. Se tu eres um rei, tu sacrifício não era um simples corderito, sino que deveria ser uma vaca, algo mais grande. Se tu eres uma família muito pobre, então se permitia sacrificar palomas. Se eras demasiado pobre, então se queimava trigo allí en el altar de sacrificios. O sea, la ley ceremonial, este libro explicaba los rituales que se tenía que seguir. Para esto fue dado, para explicar, este es el remedio para el pecado, el remedio momentáneo para el pecado. Pero todos estos rituales señalaban hacia dónde? Hacia Cristo, que era la medicina que iba a quitar el pecado. O sea, Cristo cuando venga, ahí, eso es lo que era un símbolo. Cuando nuestro Señor venga, entonces estos rituales Él tumbará por tierra. Amén. ¿Quieres algo más claro? El Señor Jesucristo dice, no penséis que he venido a abogar la ley o a los profetas, sino que viene ¿para qué? Para cumplir. Y Él añade algo muy poderoso, hasta que los cielos y la tierra pase, ninguna jota o una tilde, que era lo más pequeño de la ley, se pasará de la ley. Ajá. ¿Cómo me vas a decir que Cristo abolió la ley? Si Él mismo dijo que ese no fue su propósito. Bien, ¿está quedando claro para ustedes? ¿Está bien entendible? Amén. Gloria a Dios por esto. Vayamos a Levíticos capítulo 1, versículo 1 al 2. Y ahora aquí entonces el libro de Levíticos nos va a empezar a explicar un poco más sobre la ley ceremonial. Levíticos capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Y nos dice de la siguiente manera. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Amén. Ok, entonces ahora la ley moral, ¿quién la pronunció? Dios, ¿verdad? Pero la ley ceremonial, ¿quién la pronunció y explicó? Moisés. Mire la diferencia que hay. Acerca de los sacrificios de los animales, la misión de explicar era de Moisés. Sin embargo, la ley moral, los 10 mandamientos, la ley que pertenece a Dios, que es obra de Dios, Dios ni siquiera permitió que Moisés pronunciase al pueblo los 10 mandamientos. Él dijo, esta es mi ley, son mis mandamientos, yo voy a escribir y yo voy a pronunciar al pueblo, porque es una prerrogativa que solo corresponde a mí. Eso es lo que está haciendo Dios acá. Pero con la ley moral no, con la ley ceremonial no. Con la ley ceremonial, el Señor dice, Moisés, tú ve y explica, tú escribes y tú les entregas explicando cómo se tienen que hacer los sacrificios. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y aquí vamos a encontrar algo muy importante. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice acá. Hebreos 9, 22 nos dice así. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Según la ley, ¿qué ley es que se decía que tenían que purificar con sangre? La ley ceremonial. La ley ceremonial. Porque ahí explicaba, según la ley, casi todo es purificado con sangre. Sin sangre no hay derramamiento. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El apóstol Pablo, entonces aquí él está haciendo una separación. La ley esta que es la ley ceremonial. La ley manda, la ley demanda que se mate a alguien. Porque los 10 mandamientos no te dice acá que tú tienes que hacer después del pecado. No nos dice. Aquí yo no encuentro la solución para el pecado y tampoco la consecuencia para el pecado.
La solución y la consecuencia para el pecado, ¿dónde nosotros encontramos? En la ley ceremonial escrita por Moisés y entregada a los levitas. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí. Volvamos de nuevo a Levíticos. Volvamos a Levíticos capítulo 1, versículo 3 y 4. Levíticos capítulo 1, versículo 3 y 4. Esto acá, vamos a estar paseando por la Biblia, pero ya voy a ir aterrizando ya. Pero si usted analiza, no se puede quedar solo con versículos, se tiene que pasear por toda la Biblia para poder explicar este tema, este asunto de la ley clavada en la cruz, las dos leyes que existen. Entonces ahora todos aquí están seguros que hay dos leyes, ¿verdad? Sí, amén. Ley moral. ¿Qué es la ley moral entonces? Los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y la segunda ley, ¿cómo se llama? Ceremonial, que es la ley de ¿qué? De los sacrificios que se hacían por los pecados, ¿verdad? Levíticos capítulo 1, versículo 3 al 4 nos dice así. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Amén. Entonces Levíticos explica una vez más, para que quede muy claro, nosotros aprendemos con la repetición. Mientras más repetimos, más nos queda grabado en la mente. Entonces aquí Moisés, una vez más, el libro de Levíticos está explicando cómo se tenía que hacer los sacrificios de animales, ¿verdad? Pero pregunto, ¿los sacrificios de animales eran lo suficiente para el perdón de los pecados? Hebreos capítulo 10, versículo 4, aquí el apóstolo Pablo nos va a explicar si el sacrificio de animales es suficiente para pagar los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 4 nos dice así. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. La sangre de los animales no pueden quitar el pecado, es decir, que no era suficiente para la remisión de pecados. ¿Por qué? Porque no era suficiente. Acuérdense que esto era un símbolo. Un símbolo. Y este símbolo representaba a quién? A Cristo. No era lo suficiente para el perdón de los pecados. Se necesitaba de alguien más. Es más o menos que era como un crédito. Tú estabas pidiendo un crédito. Ok, tengo crédito y yo sé que alguien un día va a venir y pagar. Eso es lo que simboliza los sacrificios de animales. La ley ceremonial, la circuncisión y todas estas cosas. Tú estás pidiendo un crédito y alguien, tarde o temprano, va a venir a pagar esta deuda que yo tengo. Esta deuda, y ahora sí podemos entender que esta está en contra de nosotros. Porque la deuda está allí, la deuda no se quitó. Alguien tiene que pagar esta deuda. Esta deuda, la ley levítica, ella está en contra de mí. ¿Por qué razón? Porque la sangre de los animales no es lo suficientemente santa, pura, para quitar los pecados que yo tengo. Entonces esta ley, ella está en contra de mí. Las ordenanzas de esta ley están en contra de mí. Porque los sacrificios de los animales que yo he hecho no fue lo suficiente para borrar mis pecados. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Y ahora volvamos, según lo que todos nosotros estudiamos acá, ahora volvamos para poder explicar un solo texto, Colosenses 2. Mire lo que tuvimos que hacer para poder explicar Colosenses capítulo 2, y ahora vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 18. Y según todo este contexto que nosotros hemos visto acá, ahora vamos bajo esta óptica, bajo esta visión, vamos a leer Colosenses 2, 13 al 18, y nos dice así. Vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Gracias. Entonces, ¿cuál era la ley de decreto que estaba en contra de nosotros que Cristo clavó en la cruz? La ley ceremonial. Lo que estaba escrito en el libro allá, que Moisés escribió. Estos decretos que explicaban cómo se tenía que hacer el sacrificio, por qué se tenía que hacer el sacrificio, todo eso estaba en contra de mí, porque yo pecaba, venía y sacrificaba el animal, pero el apóstol Pablo dice, el sacrificio de animales no es suficiente. Ahora viene Cristo a pagar esta deuda, y ahora Cristo agarra la ley ceremonial y la clava en la cruz, porque ¿quién es el verdadero Cordero? Cristo Jesús. Juan el Bautista dice, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Es decir, todos los pecados que habían cometido los seres humanos, que hicieron los sacrificios desde Adán hasta el último hombre, Cristo ahora agarra todo esto y clava en la cruz diciendo, basta, ya no más sacrificios de animales, porque el verdadero Cordero fue sacrificado, fue inmolado. Y podemos ver qué pasa en el santuario. Cuando el sacerdote está allá para hacer el sacrificio de la tarde, el sacrificio vespertino, ¿qué es lo que sucede en este momento? Se rompe el velo, hay un terremoto, ¿y qué pasa con el Cordero aquí? Huyó, se fue, porque el verdadero Cordero había clavado en la cruz. Es decir, que en este momento entonces, estos rituales ya de nada servían. Ya no sirve, porque Cristo Jesús, esta ley ceremonial de sacrificios de animales, circuncisión y todas las demás cosas, Cristo las clava en la cruz. Amén. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pero también ahí nos menciona de los sábados. Existe el sábado semanal, porque el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de sábado o de sábados, singular. Acuérdate del día de sábado, ¿para qué? Santificar. ¿Cuántos sábados ceremoniales habían? Eran 7 sábados ceremoniales. Y estos sábados ceremoniales podían caer cualquier día de la semana, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, y si caía un sábado, entonces era santa convocación, era un sábado especial, sábado de sábados, cuando se caía un sábado, pero podía caer un domingo, el día de la semana que fuera, y en algunas de las fiestas caían algunos sábados ceremoniales. Por ejemplo, en la fiesta voy a buscar acá, de los panes sin levaduras, habían 2 sábados ceremoniales. En la fiesta del día del Pentecostes, había un sábado ceremonial. En el día de las trompetas, había un sábado especial, un sábado ceremonial. En el día de la expiación, había un sábado ceremonial. Y en el día de las cabañas, habían 2 sábados ceremoniales. Los judíos creían que para que la persona pudiera obtener la salvación, debería seguir estrictamente la ley ceremonial. Y entonces en la ley ceremonial habían estos sábados. Y entonces el apóstol Pablo dice, nadie os juzgue, si ustedes no guardan los sábados ceremoniales. Todo esto era sombra de ¿qué? Del porvenir. El tipo y el antitipo se encontraron más o menos como mi sombra, mi mano y mi sombra acá en el púlpito. La sombra simbolizaba a Cristo Jesús. Entonces, cuando llega Cristo, se encuentra.
y ahí se acaba, se convierte en uno y el tipo y el antitipo se encontraron y la ley ceremonial, todo lo que simbolizaba a Cristo, quedó clavado en la cruz. Entonces, nadie nos juzga en cuanto a los sábados ceremoniales. Entonces, está hablando de los sábados de las fiestas, días de luna nueva que se celebraba como sábados también, el sábado lunar, como muchos quieren volver a celebrar. Todo eso está en el pasado, quedó clavado en la cruz. En cuanto a comida, no está hablando de comer alimentos limpios o no limpios. Habían comidas específicas que se tenían que comer, los panes sin levadura. Entonces, nadie ya tiene que juzgarte en cuanto a estas fiestas, las Pascuas, primicias, Pentecostes, trompetas, cabañas, expiación. Nadie tiene que juzgarte si tú ya no celebras más estas fiestas. Todo esto era un símbolo a Cristo. El apóstolo Pablo nunca aquí habló del sábado semanal. El apóstolo Pablo aquí cuando él habla de sábados son los sábados ceremoniales, no de sábado semanal. Utilizar Colosenses para defender que la ley fue clavada en la cruz. Perdóname, pero estás torciendo el texto. La ley ceremonial fue clavada en la cruz. La ley moral no fue clavada en la cruz. La ley moral sigue hasta nuestros días, porque Santiago dice, así habla, 2:12, así hablar y así proceder como los que han de ser juzgados por la ley de libertad. Entonces, la ley de Dios sigue en vigor hasta nuestros días. Es la base del gobierno de Dios. La ley de Dios está en el cielo, en el lugar santísimo donde Cristo está ministrando hasta el día de hoy. Amén. Por esto que la ley de Dios sigue en vigor y es nuestro deber guardar la ley de Dios, no porque vamos a ser salvos por guardar la ley. No, la ley no me salva. Cristo Jesús me salva. Pero cuando yo muero y resucito para novedad de vida, yo ya no puedo pecar, yo ya no puedo cometer adulterio, yo ya no puedo mentir, ya no puedo robar, ya no puedo codiciar, ya no puedo ser un idólatra, ya no puedo ser un blasfemo. Y también guardaré el día que el Señor separó para la adoración, que es el santo sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Y en esta hora quiero invitar a los que puedan a que doblemos nuestras rodillas para finalizar con una palabra de oración. Santo eterno Dios, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra tú nos muestras que tu ley sigue en vigor, que la ley que fue clavada en la cruz no son los 10 mandamientos, sino que es la ley ceremonial, la ley de los sacrificios, de las fiestas, la circuncisión y todo lo demás. Sabemos que no necesitamos nada de esto, porque el fin de todo esto es Cristo. Cristo es el que nos puede salvar. Ayúdanos, Señor, a seguir los principios que encontramos en tu santa ley, los 10 mandamientos. No guardar a 9 mandamientos, no guardar los mandamientos que convienen a nosotros. Pero especialmente en esta hora, Señor, quiero hablar especial del sábado, que es el día que está siendo pisoteado, el día que está siendo olvidado por el mundo cristiano. Señor, ten misericordia de ellos. Que tu Santo Espíritu pueda trabajar en sus corazones y que les ayude a entender que el día que tú quieres que te adoren es el sábado. Y ayúdanos, Señor, a no tener un espíritu farisaico, creer que porque guardamos el sábado ya estamos salvos. No es así. Ayúdanos, Señor, a tener amor por los que no tienen conocimiento de tu santa ley, por los que todavía no guardan tu santo sábado, y que nosotros podamos predicar a ellos, no con palabras, no con lo que nosotros vengamos a decir, sino con nuestro testimonio, con nuestra vida. Que nuestra vida sea una predicación diaria a los demás, que los demás puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. Todas estas bendiciones, Señor, nosotros te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.